Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Hace algunas semanas empezamos una serie que le llamamos Avivamiento. Nuestra iglesia ha estado pasando por un tiempo donde varios hermanos han iniciado bien, han iniciado con mucho fervor, pero luego al pasar el tiempo, la rutina y otras cosas han ido bajando esa intensidad. Nos ha pasado como a esa iglesia de Éfeso del Apocalipsis que nos habla que ha perdido su primer amor. Y muchos de nosotros hemos dejado de amar a Cristo como lo hacíamos al principio. Y es por eso que los líderes hemos visto la necesidad de poder dar ese tema sobre el avivamiento. El primer tema que vimos, el primer capítulo, fue tener temor de Dios. Saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Para poder tener un avivamiento necesitamos una real comprensión de quién es Dios, quién es nuestro Dios. Hoy en día hay mucha gente que piensa que Dios es un diosecito pequeño, que lo pueden manipular, que pueden hacer lo que a Él le desagrada y seguir como si nada. Cuando en realidad Dios es un Dios todopoderoso, Él es soberano, Él es la persona más grande que existe, ha existido y existirá. Ahora, el segundo punto fue arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de aquellas cosas en las cuales nos desviamos. Necesitamos arrepentimiento. Y la otra parte que vimos la semana pasada fue presentar nuestros cuerpos a Dios. Si nosotros no presentamos nuestros cuerpos, Dios no va a obrar en ese avivamiento. Dios no va a poder ser exaltado por nosotros de una buena forma. Y el día de hoy vamos a ver otra cosa que agregarle para poder ser avivados. Los invito a que busquen allí Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer ahí los versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos ahí? Dice así este pasaje, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí nos habla en el primer versículo sobre presentar nuestros cuerpos. Y en el segundo versículo nos dice que no nos amoldemos al mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y este es el punto que queremos ver el día de hoy, la renovación de nuestra mente. Cada uno de los que me están viendo ahí por este medio han crecido, sus padres les han enseñado, en la escuela han aprendido, quizá algunos han sido instruidos teológicamente de otras formas extrabíblicas, y es por eso renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces, este es un paso muy, muy, muy importante, renovar nuestra mente. Ahora, para esto vamos a buscar qué dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice así: las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces aquí nos está hablando de que esta es una lucha espiritual, Y aquí nos dice cómo nosotros podemos ganar esta lucha. Ahora, en el primer versículo, en el versículo 4, que acabamos de leer, ¿qué es lo que Dios nos da para poder vencer en esta lucha? Ahí dice que nos da las armas que tienen el poder de Dios para derribar las fortalezas malas en nuestra mente. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han crecido y han aprendido varias cosas.
Ahora, esas cosas a veces son unas fortalezas que nos impiden crecer, que nos impiden avanzar en nuestra vida espiritual. Pero aquí en la Biblia nos dice que Dios nos da esas armas para vencer esas fortalezas. Muchas veces son rencores, a veces son mala información, a veces son cosas que son engaños del diablo que nos inducen a actuar como el mundo actúa, que nos alejan de Dios. Son a lo mejor argumentos que son muy lógicos, pero no son bíblicos. Y en la Biblia vamos a poder encontrar esas armas para destruir esos argumentos, esas fortalezas que nos impiden crecer en nuestra vida espiritual. Ahora en el versículo 5, ¿qué vamos a hacer con las armas que tienen el poder de Dios aquí en este versículo? Vamos a leerlo nuevamente. Dice así el versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas armas? Destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Debemos destruir todo argumento. Hoy en día hay muchos argumentos. Yo no sé cuáles son los que con los cuales usted ha crecido. Tal vez los aprendió en su escuela o quizás sus padres se los han enseñado, pero muchos de esos argumentos no son bíblicos. Y en la palabra de Dios vamos a poder encontrar esas armas para destruirlos. Ahora, también ahí en el versículo 5 nos dice qué va a pasar a nuestros pensamientos equivocados una vez que los destruyamos. Y ahí en la última parte dice que van a ser llevados cautivos, sometidos a Cristo. ¿Qué significa esto? Van a ser transformados y así nosotros también vamos a ser transformados, nosotros también. Yo no sé quién de ustedes ha escuchado el argumento, ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón. Y tristemente hoy en día hay mucha gente que se escuda en ese dicho para decir, pues, yo le robo a los que son ladrones, entonces pues no pasa nada. Pero sí pasa. La Biblia dice que una persona que roba es un ladrón y tiene su castigo, tiene su consecuencia. Hay personas que dicen, pues, una mentirita piadosa, pues, no pasa nada, lo usé para algún bien, pero mentira es mentira. Y como hijos de Dios debemos decir la verdad, debemos decir la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, si somos cristianos, debemos decir la verdad. Ahora, antes de continuar estudiando este pasaje y este tema tan importante, los invito a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres un Dios que nos amas, eres un Dios que deseas nuestro bien, eres un Dios, Padre, que te preocupas por cada cosa en nuestras vidas, porque eres nuestro pastor para todos los que somos tus hijos. Te rogamos que abras nuestra mente para poder entender lo que quieras mostrarnos el día de hoy, Señor. Tú deseas que seamos avivados, tú deseas, Señor, que seamos activos en tu camino, y es por eso, Señor, que necesitamos la renovación de nuestra mente. Te rogamos que obres, que hables a nuestras vidas a través de los pasajes que veremos el día de hoy, Señor. Bendice a cada una de las personas que nos están viendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, el arma principal para derribar esas fortalezas y llevar cautivos a Cristo nuestros pensamientos es la palabra de Dios, la Biblia. Para ser avivados y mantenernos con el fervor que el Espíritu Santo nos da, es necesario saturar nuestra mente con la palabra de Dios y ser personas de oración. Necesitamos la Biblia y la oración. Para lograr esto es necesario pasar un tiempo diario en la palabra y oración. No hay otra manera para renovar nuestra mente. Si no lo hacemos, no vamos a progresar en nuestro crecimiento espiritual. Es así, algo parecido como nuestro cuerpo físico. Si nosotros no comemos y no respiramos, nos vamos a morir, nos vamos a debilitar. Ahora, el leer la Biblia y el orar
no es una opción, no es opcional. Necesitamos pasar tiempo cada día en la palabra de Dios. El tiempo devocional por la mañana nos provee de un momento al principio del día cuando podemos reconocer nuestra dependencia de Dios y que Él es suficiente para el resto del día. También nos da un momento aportado para rendirle nuestra voluntad y dedicar así un día a su gloria. Debemos nosotros glorificar a Dios. Es un tiempo dedicado exclusivamente a la comunión íntima con Dios. La oración también es una parte necesaria en este tiempo. Y ahora vamos a enfocarnos en cómo podemos aprovechar ese tiempo en la palabra de Dios. Y la próxima semana vamos a ver y vamos a enfocarnos en la oración. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en la lectura de la palabra. Ahora, y la primera pregunta que debemos responder es, ¿con qué frecuencia debemos leer la Biblia? ¿Con qué frecuencia usted come? ¿Todos los días? ¿3 veces al día? Hay algunos que 4 o 5, o quizá hay algunos que 1 o 2 veces. Ahora, vamos a ver con qué frecuencia leían la Biblia unos hermanos en Hechos 17, 10 y 11. Acompáñenme allí con su mirada. Dice así: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si eran verdad lo que se les anunciaba. Entonces, ¿con qué frecuencia leían la Biblia? Examinaban las escrituras los de Berea. Dice aquí, todos los días. Entonces, esta era una iglesia, eran unos hermanos que realmente amaban a Dios, amaban a su Padre Celestial. ¿Y ellos con qué frecuencia escudriñaban las escrituras? Todos los días. Entonces, si usted y yo amamos a Dios y deseamos conocer su voluntad y tener una vida espiritual saludable, debemos leer la Biblia todos los días, diariamente. Y si es posible 2 o 3 veces al día. Entre más nosotros nos alimentemos físicamente, vamos a estar más saludables. Y también así es con la Biblia. Entre más la leamos, vamos a crecer más sanamente. Ahora vamos a buscar el Salmo 119, 18. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice así: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Entonces, aquí nos está dando un consejo para antes de que usted, cuando se pare ese día para tener su tiempo devocional, ore a Dios. ¿Y qué debe orar o qué debe decirle? En primer lugar, pedirle que abra sus ojos espirituales para poder contemplar las maravillas de la ley de Dios. Dios en su palabra nos ha dejado grandes maravillas. Entonces hay que pedirle a ese autor de su palabra que nos abra los ojos. Dios es el único que puede abrir nuestros ojos. Y allí en ese mismo capítulo, pero en los versículos 112, ¿qué nos dice? Salmo 119, 112, dice así, dice: inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Cada vez que usted vaya a leer la Biblia, dígale al Señor: Señor, yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero acatar tu ley, yo quiero saber qué es lo que tú me dices para poder obedecerla, para poder ponerla en práctica. Entonces, si usted hace esto, Dios le va a hablar. Si usted hace esto, usted va a poder aprovechar la palabra de Dios y poder crecer y renovar su mente a través de la palabra de Dios. Escoja un tiempo cada mañana para poder leer la Biblia. Y tarde o temprano usted va a observar cómo crece espiritualmente. La Biblia dice en varios pasajes de ella que la vida cristiana es como un campo de batalla entre los hijos de Dios y el diablo. Hay huestes espirituales que están tratando de derribarnos espiritualmente.
Entonces debemos estar conscientes de que cada día que nos levantamos vamos a luchar espiritualmente. Ahora, la Biblia nos dice que Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha provisto esas armas, Dios nos ha provisto esa armadura para poder tener la victoria. Ahora, me gustaría compartirles un ejemplo de un guerrero que nunca perdió ni una batalla, un guerrero que fue el guerrero que es nuestro ejemplo, y esa persona es el Señor Jesucristo. Voy a invitarlos a que busquen Mateo 4 del 1 al 4. Mateo capítulo 4 del 1 al 4. Y aquí vamos a apreciar a este guerrero. Y también vamos a ver cuál fue el arma que él usó. No fue una AK-47, no fue una hacha, no fue una espada, no fue una bazooka. Vamos a ver qué fue lo que él usó en esta guerra espiritual. Síganme allí con su mirada del 1 al 4. Mateo 4 del 1 al 4. Dice así. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres tú el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tenemos a un enemigo que quería derrotar al Señor Jesucristo. Y el enemigo no lo hizo inmediatamente que Jesús llegó, se esperó a que él tuviera hambre. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y cuando estaba en el punto más débil físicamente, empezó su ataque. ¿Y sabe qué? Persona, hermano, amigo que me está viendo, el diablo también sabe cuándo usted está más débil. El diablo sabe cuándo usted es más propenso a caer en pecado. Y va a esperar hasta ese momento para atacarlo. Pero si usted está fuerte y si usted está alimentado con la palabra de Dios, va a poder resistir como lo hizo el Señor Jesucristo. Y entonces aquí, ¿cuál fue el arma que usó el Señor Jesucristo para destruir el argumento de Satanás? Aquí vemos que él usó la palabra de Dios, las Escrituras, y lo enfrentó eficazmente. Ahora, ¿qué tuvo que haber hecho el Señor Jesucristo antes para poder usar esta arma que es la palabra de Dios en la tentación? Bueno, el Señor Jesucristo, Él fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces Él, como era 100% hombre, tuvo que aprender la Biblia, tuvo que leer las Escrituras, tuvo que pasar tiempo memorizándolas, analizándolas. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando tomó ese cuerpo humano, se despojó de varios atributos para poder vivir esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir, para poder vivir aquí y luchar efectivamente contra el diablo. Entonces, el Señor Jesucristo usó la palabra de Dios y nosotros podemos usar la Biblia. Ahora vamos a ver en el Salmo 1 al 3, y aquí vamos a ver qué consejos nos da el salmista. Salmo 1 del 1 al 3. Vamos a leer esta porción para ver cómo la palabra de Dios renueva nuestra mente para que seamos transformados. Y vamos a ver también cuál va a ser el resultado si nosotros hacemos esto. ¿Ok? Vamos a leer del 1 al 3. Dice así. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Aquí nos está dando unos consejos para poder ser como ese árbol frondoso y que da fruto. Ahora, ¿cuál es la primera cosa que debemos hacer para no ser amoldados al mundo en el versículo 1?
Dice ahí, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Hoy en día va a haber gente, personas, quizá familiares suyos, que le van a decir, ¿para qué pierdes el tiempo leyendo la Biblia? ¿Para qué pierdes el tiempo yendo a la iglesia? ¿Para qué pierdes el tiempo allí? No, mira, salte a trabajar, haz esto, ve los horóscopos, haz aquello. Entonces va a haber personas que le dan malos consejos. Y el primer punto es no seguir esos consejos de los malvados. No seguir esos consejos de los malvados. Rechazar la influencia mala de este mundo. Ahora recordemos que si nosotros ya somos hijos de Dios, ya hemos pasado de la muerte a la vida. Ya nos hemos pasado del bando del diablo al bando de Dios, del ejército del mundo, del ejército del diablo al ejército de Dios. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 1, 13 y 14. ¿Qué nos dice? Y este pasaje dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, para poder nosotros luchar contra el diablo, tenemos que no ser del bando del diablo. Tenemos que no ser de ese bando de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Tenemos que ser del ejército de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros le hacemos para pertenecer al ejército de Dios? ¿Cómo le hacemos para pasarnos del ejército del diablo al ejército de Dios? Creyendo en Cristo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, poniendo nuestra fe solamente en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Cristo. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, Él derramó su sangre y Él es el que pagó esa pena que usted y yo debíamos pagar. Esa muerte que nosotros merecíamos pasar, Cristo la sufrió, Cristo lo hizo. Y ahora necesitamos solamente creer que Él nos puede salvar y pedirle a Cristo que nos salve. Pedir que nos traslade del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo. Si usted no ha hecho esta decisión, yo lo invito a que hoy lo haga. Pídele a Cristo que lo salve, pídele a Cristo que perdone sus pecados y pídale que le permita pertenecer a su familia. Dice la Biblia que Cristo, a quien Él va, nadie lo rechaza. A nadie rechaza, perdón. Cristo a todos acepta. Y después Cristo los cambia, los hace pertenecer a su familia. Ahora vamos a regresar al Salmo 1, del 1 al 3. Y vamos a leer el versículo 3 nuevamente. Dice allí el versículo 3, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Entonces, nosotros debemos renovar nuestra mente con la ley de Dios. Debemos renovar nuestra mente con la ley de Dios. Así como ese árbol se alimenta de esa agua, de ese río, nosotros debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Y este es un ejemplo, ¿verdad?, que nosotros podemos tomar allí. Si nosotros somos como ese árbol plantado junto a las corrientes de aguas, es nosotros estar diariamente apropiándonos de esos nutrientes de la palabra de Dios. Y vamos a ser como ese árbol que agarra esa agua de ese río, esa agua de ese río que es el Señor Jesucristo. Ahora, en lugar de leer la Biblia por obligación, pues ¿cuál debe ser nuestro sentir? En el versículo 3 dice allí, es como el árbol plantado, en el versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor se deleita. Debemos nosotros deleitarnos en la palabra de Dios. No leerla por compromiso, no leerla porque nuestros padres nos obligan, no leerla porque el pastor de la iglesia me va a preguntar si la leí, no, leerla para deleitarnos, leerla con deleite, porque a través de ella nos vamos a alimentar. Ahora, ¿qué creen ustedes que tuvo que hacer el salmista para poder meditar en la palabra de Dios día y noche? Tuvo que haberla leído, tuvo que haberla meditado, tuvo que haberla practicado.
Dice por allí un dicho que todo lo que no se practica se olvida. Entonces, si no hacemos nosotros lo que el salmista, ¿por qué razones a veces no nos deleitamos en la palabra de Dios? ¿Por qué a veces nosotros no leemos la palabra de Dios? Puedo pensar en algunas cosas. Tal vez no es nuestra prioridad, no le damos importancia, no la tomamos como algo valioso. O no nos falta amor por Dios y su palabra. A veces pasamos mucho tiempo en las redes sociales o en otras cosas y no le dedicamos tiempo. O quizá porque la palabra de Dios nos menciona aquellas cosas que debemos dejar, aquellos pecados que no le agradan a Él y nos hace sentir culpables. Mucha gente no lee la Biblia porque no quiere dejar esos pecados allí favoritos. Ahora, el salmista tuvo la mente renovada porque se apropió de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios en la vida? A través del versículo 3. Ahí nos dice, al final, dice, todo cuanto hace prosperará. Pero antes dice ahí que cuando llega su tiempo, da su fruto. Un árbol que está junto a las aguas, da fruto en su tiempo. Y un árbol que está en el desierto, sin aguas, no va a dar fruto o difícilmente va a dar fruto. Entonces, ¿quiere usted ser como ese árbol que da su fruto en su tiempo? ¿O quiere ser como ese árbol seco que no da fruto? Yo creo que todos queremos ser como ese árbol que da fruto. Y dice, todo cuanto hace, prospera. ¿Quiere usted prosperar en su trabajo, en su vida, en su familia, en su escuela, donde quiera que usted esté? Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, hagamos lo que el salmista allí dice. Y ahora, para aplicar esto a nuestras vidas, voy a hacerles algunas preguntas. Para poder pasar un tiempo diario en la Biblia, hay que contestar algunas preguntas que les voy a hacer. En primer lugar, ¿cuándo usted va a leer la Biblia? Yo le recomiendo que fije una hora. Voy a leer la Biblia a las 8 de la mañana. O si usted se levanta temprano, a las 5 de la mañana. O si usted a lo mejor trabaja hasta tarde y se duerme tarde, bueno, a las 9 de la mañana. El punto es darle el privilegio a Dios de nuestro tiempo. Y segundo, ¿por cuánto tiempo? Si usted es una persona que apenas está empezando, 5 minutos yo creo es un buen tiempo. Y si usted ya tiene más tiempo, bueno, dedíquele más tiempo, 15 minutos tal vez, o un tiempo que usted fije, y que usted pueda comprometerse y cumplir. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde va a tener usted su tiempo devocional? Procure donde sea un lugar que no va a tener distracciones, que usted va a poder estar allí en paz y tranquilo y cómodo. Segundo, ¿cuál pasaje va usted a empezar a leer? Empiece por algún pasaje que a usted le llama la atención, entonces escoja un pasaje. Siguiente, ¿qué va a hacer usted para no ser distraído? Bueno, piense allí, si me habla mi mamá, voy a decirle esto. Si viene el perro, voy no sé, a darle algo. Si pasa esto, voy a hacer esto. Piense algo para no ser distraído. Y por último, ¿qué va a hacer después para poder meditar en lo que aprendió? ¿Qué va a hacer usted después para poder meditar en lo que aprendió? Tal vez memorizar algún versículo, tal vez escribir algún versículo en su teléfono o en un papelito o en algún lugar para poder meditar en ese versículo. Y ahora pues vamos a terminar juntos leyendo el Salmo 1 del 1 al 3 y así concluimos. Dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Ahora, al principio del versículo dice, dichoso el hombre. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Ok?
haga esto, haga esto. Y al final dice, todo cuanto hace, prospera. Todos deseamos la prosperidad, nadie desea la escasez. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar todo aquello que necesitamos para poder ser dichosos y prosperar. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder meditar en tu palabra, poder leerla todos los días, Señor. Obra, Padre, para que cada una de estas personas que me está viendo, Señor, se propongan ellos a tener un tiempo diario en tu palabra, Señor. Un tiempo en la mañana donde ellos puedan leer y orar, pasar tiempo contigo para que puedan crecer en sus vidas espirituales y tú les bendigas grandemente, Señor. Obra, Padre, principalmente en los miembros de la Iglesia Bíblica Vida Nueva y todos aquellos que quieren tener un avivamiento en sus vidas, Señor. Obra, Padre, grandemente. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este tiempo, y si alguno de ustedes le fue de bendición este video, yo le animo a que le dé like ahí en la aplicación y lo comparta con alguien a quien usted cree que le pueda ser de bendición. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima.